y que tienes algo grande. Tienen entre 13 y 15 años. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Norme? Carmen. Ah, eres Carmen. Ah, ya estás bien grande. ¿Cuántos años tienes? ¿Tú cómo te llamas? Brisa. Y allá atrás, ¿quién levantó su mano? ¿Tú cuántos años tienes? 15 también. ¿Cómo te llamas? Liz. Bienvenida, Liz. No te conocía. Ahí alguien levantó su mano atrás, ¿no? También. Natanael. Ay, sí me equivoqué. Ya no sabe cuántos años tiene Natanael. ¿Por qué dices que te equivocaste? ¿Cómo? Como un reflejo que te dio en la rodilla y levantaste la mano. ¿Quiénes tienen entre 16 y 17 años? Ok. De 18 a 21. Bien. ¿Cómo te llamas? ¿Eres Dana? Órale, Dana, ¿cómo estás? Tú sí te acuerdas de mí. Yo de ti, pues, ya estás bien grande. Bienvenida. ¿Tú cómo te llamas? David. Qué bonito nombre tienes. Qué bárbaro. ¿Qué pasó? Ah, sí, claro, tus papás, qué bárbaros, ¿eh? Me los felicitas, por favor. De 22 a 25, la mayoría. ¿A poco tienes menos de 26, Raúl? Ah, mira, estás chavo. ¿Y de 26 en adelante? Ok, también bastantillos. Hace unas semanas, ya casi para mes y medio, yo creo, empezamos a tocar un tema vía Zoom, videoconferencia, sobre las crisis y los problemas, y no terminamos. Y me parece que es importante terminar. Y para aquellos que no pudieron seguirla en vivo, digamos, o a través de las grabaciones que subimos a Zoom, que Marco nos ayuda a subir. A ver, Marco, ponte de pie, por favor. Yo quiero que le den un aplauso a Marco, porque en 3 años de pandemia, de veras que ha sido fundamental su servicio y su apoyo, y Javier y su hermano Fernando también, por donde andan. Pónganse de pie, por favor, también. Fernando, un aplauso. Han estado muy al pie del cañón en toda la parte técnica de la iglesia. Entonces, gracias a los tres, en verdad, y a sus respectivas familias. Y novias. Sí, porque la novia tiene que decirle, pues sí, pues, no me llevas al cine por estar al pendiente de los discipulados. Ni modo, muy bien. Pues gracias a todos, que Dios les bendiga. En la Biblia, muchachas y muchachos, encontramos muchos ejemplos de siervos y siervas que pasaron por problemas y crisis en sus vidas. Algunos de estos problemas les hicieron pasar por angustias, por aflicciones, por preocupaciones, por sufrimientos, y en algunas ocasiones incluso sus vidas fueron amenazadas. Pero fueran cuales fueran, el factor en común fue siempre la necesidad de recurrir a Dios. ¿Para qué? Para salir adelante de la crisis. A veces no fue tan evidente y Dios se los tuvo que recordar. Y es que muchas veces, cuando estamos ya metidos en la crisis, dejamos de pensar con claridad y no vemos la salida. Caso particular, por ejemplo, de Jonás. ¿Cuál fue la crisis de Jonás? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál fue la crisis de Jonás? Y la crisis de Jonás fue en dos vertientes, física y acá arriba. ¿Cuál ocurrió primero? La de acá arriba. Entró en crisis. ¿Cuál fue la crisis de Jonás? ¿Quién me puede decir? Los que han leído la vida de Jonás. Ir a predicar a Nínive. ¿Cuál fue su crisis? ¿Ir o no ir? ¿Por qué, Fer? ¿Por qué no quería ir Jonás?
porque le quedaba lejos, porque le salía caro el pasaje. Estás inventando, ¿no? Me caían gordos, eran los del América contra las Chivas. No, no fue por eso. El pueblo de Nínive era un pueblo pagano, pero, y Jonás era muy religioso, ¿ves? Y entonces decía, pecadores, que les caiga el rayo. Sí, ya. Lo que quise decir, está bien, te lo concedo, era eso. Estaba enojado porque el pueblo de Nínive era un pueblo pagano, idólatra, bien pecador, y dijo, ¿y por qué les va a dar chance Dios a estos de arrepentirse? No, que los destruya, ya, que acabe con ellos. No es el tema de esta mañana, pero a veces así pensamos nosotros, no nos hagamos, ¿no? Vemos al vecino de al lado, Señor, ¿por qué lo bendices? Mejor mándale algo ahí horrible, ¿no? Destrúyelo. Pero bueno, esa fue la primera crisis de Jonás. ¿Qué pasó como resultado de pensar así? ¿Quién me puede decir? No hay preguntas buenas y respuestas buenas y malas. Opinen, participen, si se equivocan ni modo, no pasa nada. De Fernando medio le eché carrilla, pues porque tengo confianza con él, pero a ustedes no les voy a echar carrilla. A ver, ¿quién me puede decir? Sí. ¿Qué hizo? Sí. No obedeció. O sea, Dios le dijo, ve y predícale a estas personas y diles que si no se arrepienten los voy a destruir. Y Jonás se enojó. Dijo, no voy. Como resultado de la crisis en la que entró, acá arriba. Cuando entramos en crisis acá arriba, muchachos, se deriva en acciones, siempre. ¿Obedezco o no obedezco a mis papás? ¿Obedezco lo que dice la Biblia o no obedezco? Porque me está jalando esto de acá. Y entonces tomo una decisión y actúo en consecuencia. Y esa consecuencia para el caso de Jonás lo llevó a la segunda parte de la crisis, que ya fue en el ámbito material. ¿Cuál fue la segunda parte de la crisis? Y no es la historia de Pinocho, es de Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Diga usted, joven. Pues fue devorado por un gran pez debido a su rebeldía. Cuando estaba escapando fue devorado por un gran pez. Sí, en el barco que tomó para huir de donde Dios lo había mandado, cayó una tempestad que estaba amenazando con hundir la embarcación. Y entonces dijeron los marineros, vamos a echar suertes a ver por qué. Eran muy supersticiosos los marineros, yo creo que hasta la fecha lo siguen siendo. Pero dijeron, aquí hay algo raro, ¿no? Aquí huele mal algo. Alguien de los que están en el barco está causando este problema, esta tormenta. Entonces vamos a ver quién. Y echan suertes, no sé si con la pajita más corta o con qué, pero echan suertes y le caen a Jonás. Y Jonás le cae el 20 y dice, pues sí, es por mi culpa, la neta, ¿no? Échenme al mar, porque si no, todos nos vamos a morir. Y pum, que lo echan, ni tardos ni perezosos, y ahí va Jonás al fondo del mar. Y efectivamente dice que lo traga un gran pez, no una ballena, ¿eh? No como en la historia de Pinocho, pero sí dice que lo traga un gran pez. Ahora, la pregunta de los 64,000, cuando lo traga el gran pez, ¿se muere? ¿Cómo saben? ¿Sí se murió? ¿Por qué? Yo estuve allí, a ver por qué. Es una buena teoría, muchas gracias, sí es cierto, no hay oxígeno. E insisto, no es como en la película de Pinocho, que está Pinocho muy cómodo acá en la lengua de la ballena, ¿no? Platicando con Pepe Grillo, no sé quién llevaba allí. No, pues te traga un animal y no tienes libertad de movimiento, del tamaño que sea el animal. No sabemos si murió o no. La cosa es que Dios le da una segunda oportunidad. Porque en el momento crucial, cuando ya todo estaba perdido, clama a Dios.
Y ahí está en el libro de Jonás, véanlo, en su casa. Y se arrepiente. Y le dice, ¿cómo me pude poner en esta posición por mi desobediencia? Perdóname. Y Dios en su misericordia lo perdona. Entonces, desde la crisis ocurre un cambio de pensamiento que lo lleva a salvar su vida. Y entonces dice la Biblia que es expulsado por el pez. Yo no sé si lo vomitó, lo escupió, no sé qué pasó. La cosa es que Jonás es arrojado por el pez y no en medio del mar, sino que yo me imagino que muy cerca de la orilla para que tuviera oportunidad, ¿no?, de salir y pues recuperarse. Y luego finalmente va a Nínive y hace lo que Dios le dijo. Es decir, hermanos, muchas de estas circunstancias de crisis, de problemas, puso en riesgo la vida de aquellos siervos o siervas que atravesaron por estas. No alcanzamos a entender muchas veces que debemos buscar a Dios antes de cualquier otra opción cuando estamos metidos en la crisis. Es como el que estando en el agua, decía yo allá en la conferencia por Zoom, el que está en el agua pierde el piso y no sabe nadar bien. ¿Alguien ha tenido este problema? Le dicen, mira, aquí en la orillita, y está uno recontento y de repente ya no sientes el piso y dices, ahora sí me voy a ahogar. ¿Lo revolcó el mar? ¿A quién lo revolcó? ¿A Fernando? Perdiste el piso. Pero aquí estás. No pasa nada entonces. No es cierto. Sí, se siente feo, ¿no, Fer? Ahora, sí. Más o menos. Muy macho aquí, Fernando. Pierdes el piso y al no poder salir a la superficie para tomar aire, la persona entra en desesperación y aun y cuando alguien se puede acercar a rescatarlo, está en tal desesperación la persona que no alcanza a entender que se debe calmar para que la puedan salvar. Incluso es muy riesgoso tratar de salvar a alguien que se está ahogando si no sabes. Muy probablemente la persona va a agarrar del cuello a esta persona, al salvavidas, digamos, y lo va a hundir. O le va a dar un codazo y lo va a noquear y pues hasta luego. Entonces hay técnicas de salvamento, no sé si sabían. Y la técnica pues que le enseñan a uno cuando toma uno un curso de esto es nadar por abajo del agua, más o menos ubicar, si está turbulenta el agua y no se ve bien, pues más o menos ubicar dónde está la persona que está en problemas, y desde abajo sales a donde está la persona, pero por atrás, para que no te agarre de frente y te hunda. Entonces sales por atrás y lo agarras del cuello con el brazo. No para matarlo ni para hacerle una llave china, sino para jalarlo hacia la orilla y ayudarlo. De otra manera, hay muchos riesgos. Bueno, cuando la persona está en crisis y se está ahogando, no piensa. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando ya estamos metidas en el problemón, difícilmente vamos a poder saber qué hacer. Aún y cuando la única solución en todos y cada uno de los problemas es Dios y su palabra, no la vemos. Y entonces empezamos a buscar otras opciones para salir del problema. Y vamos con las amigas y vamos con los amigos que la verdad la mayoría de las veces nos van a dar pésimos, escúchenme bien, sobre todo para los más jóvenes, pésimos consejos. ¿Qué dice la Biblia con respecto al consejo? ¿Quién nos debe dar consejo? Bíblicamente hablando, a los que somos cristianos. ¿Quién? ¿Los ancianos? Nuestros padres, ya me dijeron anciano. Pues sí, para allá voy, Abril, ni modo, así es la cosa. No, sí, los ancianos de la iglesia, bueno, los líderes, ¿no? Pero particularmente los pastores. Dice la Biblia, os he puesto pastores conforme a mi corazón, ¿para qué?
os apacienten. Y apacentar es llevar a la ovejita a comer, a un lugar en donde va a ser seguro y en donde ahí va a estar el pastor cuidando, ¿no? Y además va a haber comida, no lo va a llevar ahí a ver qué saca, ¿no? Ese es el papel del pastor. Entonces, cuando tengamos un problema, muchachas, muchachos, primer recurso, los padres. A veces no van a saber qué hacer, honestamente, porque no son pastores y porque a la vez ellos mismos muchas veces están todavía creciendo en el evangelio, están aprendiendo. Y a veces, desgraciadamente, no son cristianos los papás. ¿Quién tiene aquí papás que no sean cristianos testimonialmente hablando? Aquí hay varias manos. Entonces, difícilmente nos van a poder dar un buen consejo, pero sin embargo debemos recurrir a ellos porque son la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, cuando menos en este momento de nuestra vida. Ya después ya cambiará la cosa, ¿no? Cuando cada una y cada uno de ustedes se casen, que Dios mediante así será, pues ya su autoridad ya no serán sus padres. Les podrán pedir consejos si ustedes quieren, ya dependerá de ustedes. Pero mientras estén sujetos a la autoridad de sus padres, pídanles consejo. Miren, sus papás, aunque no sean cristianos, pues no les van a decir échate por la ventana, ¿verdad? Seguramente Dios pondrá palabra en su corazón. Y díganle ustedes a Dios eso, Señor, pues mis papás no te conocen, pero por tu misericordia ponles palabra para mí, la necesito. Y les aseguro que Dios va a hacer ahí su obra. Y desde luego, segunda instancia, los pastores, no los amigos ni las amigas, porque ellos, además de que son pecadores, como nosotros, pues no tienen una formación bíblica. Pastor, es que yo tengo un amigo, una amiga en la escuela que es cristiano. Bueno, pues habría que ver, ¿no? Habría que ver. Pero ¿para qué nos arriesgamos? Dios, y lo digo sin echarle crema a mis tacos, pero Dios en esta iglesia ha puesto sana doctrina, de verdad, créanme. Miren, comparando, y no es que yo ande buscando comparar, pero comparando con otras iglesias que de repente uno se entera, que de repente vienen los mismos jóvenes o las mismas ovejas de la iglesia diciendo, no, es que yo iba en una iglesia donde pues predicaban esto, y decían esto los pastores, y hacían así, y hacían así. Dices, válgame, pobrecito, ¿no? Qué bueno que Dios te sacó de allí, ¿no? Falsas doctrinas, humanismo. Claro, gloria a Dios, hay iglesias muy sanas también. Gloria al Señor. Hace unas semanas, ustedes saben, y los que no sepan se los platico, mi esposa y yo fuimos a visitar a nuestro hijo Alan, que está viviendo en Estados Unidos, porque gracias a Dios terminó su maestría allá en Chicago, y lo fuimos a acompañar para su graduación, y ya saben todo eso, y luego le ayudamos, mi esposa y yo, a mudarse, porque pues ellos vivían en Chicago y ahora van a vivir cerca de Kansas City, que está más o menos a 9 horas de distancia. Entonces agarró sus cosas, rentó un camión de esos de mudanza, es que allá es así, tú rentas tu camión y tú lo manejas, ¿eh? No es que contratas ahí al transportista, allá tú rentas tu camión, tú empacas, tú subes las cosas, las bajas, en fin. Entonces fuimos mi esposa y yo a ayudarles, por eso ya me ven más viejito de lo que me veían hace un mes, me cansé bastante, pero bueno, le echamos la mano, gloria al Señor, y nos dio mucho gusto hacerlo, pero pues por allá anduvimos. Entonces, ya no me acuerdo ni por qué les estaba diciendo esto. De la sana doctrina, gracias, Jimena. El domingo que estuvimos allá, tuvimos 2 domingos, uno de ellos, el primero, nos llevó a Alan a la iglesia donde él asistía con su familia. No saben qué hermoso lugar, bien bonito. Casi todas las iglesias en Estados Unidos, físicamente el edificio es muy bonito, tienen muchas instalaciones, pero muchas iglesias tienen el tema de la doctrina. Muy bonitas instalaciones, pero muy rara doctrina, por no ponerle otro calificativo.
Y de veras que habíamos orado para que Dios los llevara a ellos a una iglesia donde hubiera sana doctrina. Y ya van 3 veces que vamos a esta iglesia, pero esta última vez que fuimos me gustó mucho. Dije, gracias Señor por la iglesia en donde pusiste a Alan, a Tay y a Marie Claire en estos 2 años que vivieron aquí en Chicago, porque les acompañaron, crecieron, recibieron palabra sana, conocieron amigas y amigos, los amaron, los cobijaron, en fin, padrísimo, ¿no? Y por ejemplo el tiempo de la alabanza, de la adoración, hermoso, hermoso, muy bonito. Y por cierto traje allá algunos cantos que voy a tratar de sacar para ponerlos aquí con la iglesia. Porque Dios, miren hermanos, tiene cuidado de nosotros cuando estamos en sus caminos y no lo va a dejar de hacer cuando ustedes pidan un consejo. Pero pídanlo. No se ahoguen, como el ejemplo del que se está ahogando, ¿no? Y no quiere la ayuda. Yo tuve la fortuna, la bendición de contar con un pastor en casa, ¿no? Mi papá. Pero aún así me costaba trabajo acercarme a él. Porque yo decía, qué pena, si soy su hijo, soy el hijo del pastor, pues ni modo que le venga ahí a echar mis broncas. Va a decir, pues que no has aprendido nada, David, ¿no? Entonces, puede ser un doble, una doble arma, ¿no? Para bendición o para decir, no, pues qué pena, mejor no pregunto. Pero ciertamente en algunas ocasiones, la verdad es que sí me acerqué, siendo joven, siendo hijo de familia, me acerqué a mi padre para pedirle consejo. Y siempre me dio muy buen consejo porque fue basado en la palabra de Dios. Entonces aprovechenlo ustedes, muchachas, muchachos, y cuando necesiten consejo, pídanlo. Hace, les decía, 3, 4 semanas vimos 2 casos, el de Moisés y el de David. Y hoy vamos a ver otros 2. Mateo 8:24. Mateo 8:24. Y Mateo 8:24 refiere de un caso. Por favor, los que están cerca de la puerta me avisan cuando oigan que ya está empezando la alabanza, porque es momento de terminar la clase. En Mateo 8:24 se nos refiere un acontecimiento muy de crisis, en una ocasión en donde estaban los discípulos en el mar. Y vamos a ver, voy a dar lectura. Mateo capítulo 8, versículo. Estoy viendo si valdría la pena, déjenme ver, leer desde unos versículos anteriores. Mateo 8, 24. Desde el 23 nada más voy a leer. Y entrando él en la barca, se está hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Acuérdense que varios de los discípulos de Jesús eran pescadores. ¿Sí se acuerdan? Y un pescador, aunque hubiesen pasado apenas 1, 2 o 3 años, pues se acordaba de todo lo que vivió antes de conocer a Jesús. Y entonces estos discípulos, que no eran cualquiera, sabían el riesgo que estaban corriendo en ese momento por la tempestad tan grande que dice aquí que cubría la barca. Y entonces dice la Biblia en el 25 que despertaron a Jesús y se vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, imagínense a Pedro o a los otros que eran pescadores, ¿no? Señor, sálvanos que perecemos. No era cualquier tempestad. Realmente creo yo que era una tempestad extraordinaria que sí estaba poniendo en riesgo sus vidas. Estos discípulos ex pescadores experimentados sabían de lo que estaban hablando y por eso se atrevieron a ir a despertar a Jesús. De otra manera, si no hubiera sido una tempestad tan fuerte, yo creo que le hubieran dicho a los otros discípulos que no eran pescadores.
No, miren, espérense, ahorita maina, ¿no? No se angustien, ahorita va a pasar. Pero ya para que todos hayan ido a despertar a Jesús y decir, nos vamos a morir si no haces algo, fíjense lo que pasa aquí, le dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Los discípulos, ya decía yo, muchos de ellos experimentados pescadores, quizás al principio de la tormenta dijeron, no, mira, aquí ahorita le hago aquí al remo, a la vela, no sé qué tipo de barca era, no pasa nada, vamos a salir bien. Pero llega la crisis y ahora sí, a enanita. ¿Qué pasó, Marco? ¿Tan rápido? Ah, es la última para despedir, sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer, Javier? No los vayas a callar, por favor. Sí, es la de despido, ¿verdad? ¿Por qué se van todos? No se vayan. Ah, la presentación. Poner la presentación. Disculpen, es que es el único formato que encontramos por el momento para tener esta clase. Ya veremos después qué hacemos. Pero ahorita vamos a estar trabajando así. Entonces vamos a tener estas salidas e interrupciones. Hermano. Sí, hermano. Tiene usted, si quiere deje los sobres para el que quiera dejar un diezmo y si nos trae un alfolí o alguna canasta para al final invitar a los muchachos también a ofrendar. Bueno, entonces eran experimentados pescadores y seguramente el momento inicial de la crisis dijeron, ahorita lo manejamos, no pasa nada. Cuando ya se convierte en una verdadera crisis, poniendo en riesgo sus vidas, entonces sí, recurren a Dios. Pero Dios, bueno, Jesús, en este caso, estando ahí presente con ellos, me llama la atención que los reprende, los regaña. ¿Qué les dice? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué les dijo esto? Porque de acuerdo a lo que les había enseñado, no sé cuánto tiempo habría que hacer el recuento, llevaba ya con ellos enseñándoles. Para Jesús ya eran capaces, en ese momento, de ellos tomar autoridad, que fue lo que hizo enseguida, de reprender a los vientos y al mar. Ah, ¿se puede? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿A ustedes les ha tocado reprender algún evento meteorológico? Si quieres, déjanoslos ahí, hermano, para que no tengas que estar aquí y ahorita uno de los muchachos nos ayuda a recogerlo cuando terminemos. Qué amable eres, te agradezco mucho, hermano. Sí, pásale, hermano. Entonces, fíjense qué interesante. Yo les preguntaba ahorita, entonces, ¿a alguien le ha tocado reprender algún evento meteorológico o alguna situación grave de crisis en donde ustedes hayan levantado literalmente su voz y reprendido? ¿A alguien le ha tocado hacer esto alguna vez? Y se amainó. Gloria a Dios. ¿A alguien le ha tocado algo parecido? Sí, Jimena. Muy bien. Qué bien, gloria a Dios. ¿A alguien más le ha tocado vivir algo así? ¿A ti, Lupita? Muy bien. Gloria a Dios. Muy bonito. Qué muy bonito testimonio. ¿A alguien más le ha tocado algo así? ¿No? ¿Sí?
¿Con comida o en el agua? Ah, ¿en serio? Órale. Empezó a respirar. Gloria a Dios. Muy bien, muy buen ejemplo, muy buen testimonio. Yo les he platicado la vez que nos quisieron asaltar a mi familia y a mí, y uno de los ladrones sacó un arma, y bueno, no les cuento toda la historia, pero otro se trató de llevar el auto, lo empujé, se cayó al piso, y ya molesto le dijo al que llevaba el arma, mátalo. Sí le dijo, mátalo. Y cuando yo oí esas palabras, pues lo único que me quedó fue, bueno, lo único y lo más importante, realmente, porque no tenía otra salida, estábamos a 30 centímetros él y yo, clamé en el nombre de Jesús. Y recuerdo que lo único que dije fue, en el nombre de Jesús. No le dije, en el nombre de Jesús, destrúyelos, aléjalos, quítalos, traba la pistola. No, en el nombre de Jesús lo dije 3 veces. Pero, como dicen por ahí, a grito pelado, o sea, clamando, reprendiendo. En ese momento, el mayor, que tendría unos 35 años, quizás le dijo al que tenía la pistola, que tendría unos 18, 19 años, lo jaló de la chamarra, dijo, vámonos. Pero yo vi su rostro de los dos, que los tenía muy cerca, y vi terror en sus rostros. No miedo, terror. ¿Qué vieron? No sé. Y hay un pasaje padrísimo que a mí me gusta mucho en el Antiguo Testamento, de cuando Dios permitió que un hombre viera el ejército celestial que estaba cuidando al siervo de Dios. Y sí, ciertamente había un ejército material, humano, que venía ahí a hacer guerra, ¿no? A destruir. Pero Dios nos cuida con huestes celestiales, muchachos, de verdad. Y entonces lo que Dios seguramente hizo en ese momento fue abrir los ojos de estos hombres para que huyeran, ¿no? En fin. Jesús reprende a sus discípulos, les llama la atención y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿En qué sentido iba la reprensión? Pues decirles, ustedes podrían hacer lo mismo, lo que hizo la mamá de Alex, lo que hizo la mamá de Carmen, cuando reprendieron allí la muerte que ya estaba llevando al papá, o lo que hice yo cuando estaba en riesgo allí mi propia vida, ¿no? Ante la amenaza del asaltante, reprender. Y les llama la atención porque miren, muchachos, en medio de la crisis tenemos que ser valientes y levantarnos en el nombre de Jesucristo y reprender lo que haya que reprender y clamar la vida. Mi esposa me hace un poco de broma cuando le platicamos de una vez que tembló muy fuerte allá en donde vivíamos en un piso 13 y el edificio donde vivíamos se hacía, pero de veras, yo creo que así estaba construido, se movía re feo. Y veníamos en las escaleras, Alan y yo, ese día Alan estaba en casa, y yo venía clamando, de verdad, porque dije, esto se va a caer, esto se va a caer. Estaba tan fuerte y se movía tan fuerte, que yo en mi mente de ingeniero y de la lógica, ¿no? Ya de un adulto, dije, es que esto no va a aguantar. O sea, sigue temblando así y esto se va a caer. Y apenas veníamos en el piso 9 o en el 8, no sé. Y dije, y yo venía orando, ¿no? Entonces ya después Alan le platicó a su mamá que venía yo ahí reprendiendo y todo. Ay, mi amor, me dice, no, de veras, es esto terrible. Entonces, miren, muchachos, cuando sea necesario hay que hacerlo, no pasa nada. Y como dice Lupita, si nos oyen los compañeros de trabajo, pues que nos oigan. Ya después les predicaremos, pero en el momento hay que saber a quién clamar, que en este caso es al Señor Jesucristo. Y dice como resultado que se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué no está fuera de la autoridad de Dios? Nada.
Entonces, aprendamos que en medio de las crisis y los problemas, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios y en la autoridad que nos ha dado, reprender, para que las cosas entren en el orden que deben entrar. No sé si les hemos platicado, mi esposa y yo, en alguna intervención del pasado, sobre un niño que fue llevado por sus padres a un restaurante en donde había como atractivo del lugar un mono. No me estoy refiriendo despectivamente a nadie en particular. Un chango, un monito, un animal, pues. Pero de estos chiquitos, no sé cómo les llaman, que son muy bonitos y pues le llaman mucho la atención a los niños. Mono araña, yo creo. Y estos monos, como son muy pequeños, su manera de defensa es su cola. Es muy fuerte la cola. Entonces con la cola atrapan a su depredador para someterlo. Y el mono, yo creo que percibió que el niño, que tenía unos 4 años, pues era una amenaza para él y enrolló su cola en el cuello. En el momento el niño empezó a gritar, obviamente, pero el mono empezó a cerrar. Mientras más crisis, más cerraba, más estrés. Los papás se levantaron de la mesa, llegó el dueño del restaurante, los meseros, y no hallaban cómo zafarle la cola porque la tenía sumamente apretada y el niño empezó a perder el aliento. Un poco lo que le pasó al papá de Carmen. Ya se estaba poniendo morado el niño. Y los papás, bueno, desesperados, ¿no? ¿Qué creen que hizo el niño? Se acordó de lo que en alguna clase como esta oyó y le dijo al mono, en el nombre de Jesucristo, suéltame. ¿Y qué cree que hizo el mono? Lo soltó. ¿Sí? Y perdemos esa información, muchachos, y estamos metidos en las crisis, en los problemas, y nuestro jefe en el trabajo nos maltrata, nos grita, es injusto, lo que ustedes quieran, se nos olvida que tenemos este recurso. No para decirle al Señor, elimínalo, Señor, pero sí, ilumínalo, ¿verdad? Y muéstrale, ¿no? A lo mejor que se está equivocando, que está cometiendo una injusticia, que tenga piedad o misericordia incluso, ¿no? Si realmente me equivoqué. Es decir, clamar a Dios para salir de la crisis. Y si me quedo sin trabajo, también clamo a Dios. Porque en sus planes estará que yo salga de ese lugar de trabajo y vaya yo a otro. Pero como dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente, su descendencia que mendigue pan. Entonces, si nos corren de ese trabajo, muchachos, o si perdemos el cliente, los que son proveedores o prestadores de algún servicio, miren, Dios proveerá. De verdad. Cuando nos casamos, mi esposa y yo no trabajaba, bueno, trabajé un tiempo, pero después nos fuimos al extranjero porque yo recibí una beca. Y ese era mi sustento, el sustento de ambos. Estábamos en el entendido que el seguro médico con el que íbamos iba a cubrir el parto de mi esposa. Me avisan cuando llegamos al hospital, ya iban a ser mi hija Estefania, y nos dice la administradora, ¿qué cree? Que su seguro no lo cubre. Y yo, ¿no? Llevábamos algunos ahorros de lo que habíamos juntado en México y teníamos ya destinado ese dinero y dijimos, ni modo, ¿no? Entonces fui al banco, saqué todo lo que teníamos, que era justo lo que me estaba exigiendo el hospital para poder atender a mi esposa. Llegué con mi cheque, 0 pesos en la cuenta bancaria, pero el cheque ahí estaba, ¿no? Gloria a Dios la atendieron, pero luego dije, ¿y ahora? Pues esos eran nuestros ahorros. Clamamos a Dios. Y me acuerdo de la cantidad y le dijimos, Señor, necesitamos este reembolso. Y clamamos a Él y tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Y justo el día que necesitábamos ese dinero, llegó un cheque del seguro a nuestro buzón de correo. Lo abrí, cheque. Exactamente la cantidad, pesos y centavos. Bueno, allá en donde estábamos no eran pesos, pero
justo la cantidad. Mi esposa y yo nos quedamos, o sea, no lo podíamos creer. Que justo la cantidad que necesitamos, Dios nos la reembolsó a través del seguro. Y usó varias formas, varias personas para que finalmente el seguro le apechugara y nos ayudara, ¿verdad? Pues sí, porque Dios hace milagros y mueve los corazones. Y parte de la resolución de las crisis muchas veces va a ser esa, que Dios mueva el corazón. Dice la Biblia en Proverbios que el corazón del rey está en la mano de Jehová y a todo lo que él quiere lo inclina. Y si es necesario alguna vez que Dios incline el corazón de la autoridad para que se te ayude, para que te rescaten, para que te solucionen, Dios lo va a hacer. Y va a ser tan evidente y tan claro que no va a caber duda que fue intervención de Dios. Así de fácil. Intervención de Dios. Ante una situación que ya estaba perdida prácticamente. Así obra Dios. Pero que no se nos olvide, muchachos. Por eso cuando entramos en problemas y en crisis, no recurran a otras opciones. La primera debe ser siempre Dios. ¿Para qué nos hundimos más y más? Mejor de una vez, desde el principio, ¿no? Desde el principio. Cuando Alan se puso malo allá en Estados Unidos, que estuvo a punto de perder la vida por una hepatitis fulminante, ya empezó. Termino con esto. Pues nos llamó Alan, nos dijo, papás, me dijo el médico que me está tratando, que estoy muy enfermo y que seguramente voy a morir. Les encargo a mi familia, claro, se lo estoy platicando muy resumido. Están viendo la manera de un trasplante de mi hígado, pero como soy mexicano y no traigo un seguro de este tipo de cobertura, pues está siendo muy difícil conseguir un hígado. Yo me moví por mi lado, por ahí conseguimos una opción al norte de los Estados Unidos, nada más que había que viajar. Y aún así, cuando ya se estaba por solucionar lo del trasplante, le dijeron a Alan, tu hígado está tan enfermo que tu índice de coagulación es tan malo que si te operamos te mueres en la plancha. No podemos hacer el trasplante. Entonces mejor despídete de tu familia. Fue un domingo. Y ese día, pues, ante las evidencias tan claras de que ya no había nada que hacer, nada, clamamos a Dios, pues ya lo habíamos hecho desde el principio, lo hicimos, pero en ese momento le dijimos, Señor, o sea, si tú le das la vida, en tu misericordia, va a ser claramente muestra de un milagro, en donde nadie va a poder decir que no lo fue, porque ya no hay nada que hacer. Entonces, ese día viajamos a los 2 días viajamos allá donde estaba mi hijo, llegamos en la tarde y todas las madrugadas le hacían el examen de su sangre para ver cómo iba, ahora sí que deteriorándose su hígado. Y para no hacerles el cuento largo, de un valor de dos enzimas del hígado, una debe estar no más arriba de 20 y otra no más arriba de 60 u 80. Estas dos estaban en 7,000 y en 11,000. O sea, su hígado muerto prácticamente. Y dormimos, nos fuimos a dormir, confiando en Dios. Toda esa tarde estuvimos orando con la familia de Tei, ahí en su casa de sus papás. Ya nos fuimos a dormir tarde. A las 2 de la mañana suena el teléfono. Y nos dice Alan, papás, vinieron hace un rato a tomarme sangre, muestras. Acaban de llegar con los resultados porque me dicen que no es posible. Ya me hicieron la prueba 3 veces porque piensan que hay error. Dicen que no es posible que mi hígado esté respondiendo tan rápido y tan bien. Y esa noche de estar en 7,000 y 11,000 bajó a 6,000 y 4,000.
y al día siguiente bajó a 3,000 y 1,500, y al día siguiente bajó a así, ¿no? Al grado que a los 2 días, 3 días, nos habló y nos dijo, me van a dar de alta, vengan por mí. Estábamos sorprendidos que hacía una semana estábamos casi despidiéndonos de él, ¿no? Claro, fue un proceso muy largo de recuperación, fueron casi 3 meses. Él no pudo viajar en avión sino hasta los 6 semanas, estaba muy, muy débil. El daño en el hígado fue muy fuerte en su cuerpo y todavía estuvo padeciendo muchas cosas en los 6, 7 meses posteriores, pero Dios lo sanó. Entonces Dios, cuando interviene, muchachos, lo hace evidente. Y para eso a veces permite que lleguemos casi hasta el piso, hasta el fondo. Pero desde allí Dios nos puede levantar. Pues no sé por qué problema puedas estar pasando tú o tu familia en este momento. Lo que sí te puedo decir es que Dios es la solución y es la única. Clama a Él. Aquí ahorita que terminemos, o mañana o en la noche ahí en tu casa, y toda la semana, todo este tiempo, clama, 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 y Dios te va a responder. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta tarde, por el tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra sobre cómo tú puedes actuar poderosamente en una crisis, en un problema por el que vivamos, por el que pasemos. Tú eres la única solución y a ti encomendamos nuestra vida y nuestro camino, nuestros pasos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, para que tú obres y nos des paz y traigas la solución requerida, Señor. A ti clamaremos y a ti clamamos. Padre, yo te pido que pongas tus ojos en aquella que por el momento, en este momento de su vida está viviendo una crisis, un problema. En forma personal o familiar, en su salud, en su economía, laboral, de relación con los demás miembros de la familia. No lo sé, Señor, tú lo sabes. Actúa, obra por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Ten misericordia, Señor, y saca de esa crisis, de ese problema, o de esas crisis, de esos problemas, a estas señoritas y a estos jóvenes que están hoy aquí, delante de ti. Que ellos puedan clamar a ti, Señor, en esta hora, y decirte, Señor, te reconozco como la única solución a este problema que estamos atravesando en casa, o que estoy atravesando yo. No quiero recurrir a otra solución, solo a ti. Te lo pongo en tus manos, pidiendo tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger la ofrenda. Me pidieron los pastores que lo hiciéramos, entonces le voy a pedir a... ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Gracias, Ana. Ahí está el alfolí y ahí hay sobres si alguien necesita un sobre. Entonces vamos a orar. Señor, oramos también por estas ofrendas. Bendícelas y bendice al dador alegre. Como dice tu palabra, que hay alimento en tu casa, Señor, y que nadie dé por tristeza o por necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en lo que termina aquí, Dana, de pasar, gracias, Dana, les recuerdo que tendremos un campamento próximamente en septiembre. Desde luego que estas clases son muy importantes para que los conozcamos, y los que quieran ir al campamento pues estén en toda libertad de ir. Y los que están escuchando por YouTube la clase, veremos el mecanismo, ¿no? Probablemente será pedirles algún trabajo, algún resumen de las clases para ver que realmente están entrando a las clases y aprendiendo algo, ¿verdad? Y sobre todo que nos están conociendo, aunque estén allá en casa. Ya estaremos viendo el mejor mecanismo, pero no se preocupen para que podamos ir al campamento ahora en septiembre. Estamos buscando ya opciones y pronto les estaremos dando costos, lugar y fecha en particular. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo? Ya terminó Dana, muchas gracias. Para despedirnos, sí, Raúl. De este lado no ha pasado, perdón. Muy bien. También Jimena, mira, Dana. Y bueno, pues damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes, de sus familias, y damos gracias a Dios de que ya podemos reunirnos, ¿no? Finalmente, después de 3 años. De verdad, a mí se me hacía que esto iba para largo, ¿eh? Yo pensé que iba a tardar más, pero pues gracias a Dios ya miren. Sé que todos todavía se están cuidando y los animo a seguirlo haciendo.
ya no es necesario usar el cubrebocas, cuando menos aquí en el salón de jóvenes, pero si alguien lo quiere seguir usando, siéntase en libertad. Al parecer, pues si nos da COVID va a ser como una gripa muy fuerte, ¿no? A lo mejor ya a algunos de ustedes les ha dado, pero gracias a Dios ya no algo que ponga en riesgo nuestras vidas. Entonces, pues damos gracias a Dios por ello. Estamos despedidos, nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Que les vaya muy bien.